Entonces, en la última clase platicábamos sobre diferentes tipos de computadora, ¿sí? De estos diferentes tipos de computadora, vimos que en común tenían varias, las mismas partes, es decir, pudimos notar que tenían, la mayoría de ellos tenían teclado, tenían mouse, tenían pantalla, tenían CPU o procesador, ¿sí? Entonces, regularmente estas son las cuatro partes, ¿sí?, que las personas conocen o entienden. O sea, regularmente uno le pregunta a alguien cuáles son las partes de la computadora y fácilmente la persona va a responder un mouse, teclado, monitor o pantalla, ¿sí?, y CPU, ¿sí? Y esas cuatro. Pero si, por ejemplo, hablamos de 10 partes de la computadora, ¿sí?, ahí a muchos pues se les complica un poco, ¿sí? Veamos, Rosemary, ¿puedes mencionarme 10 partes de la computadora? El mouse, el CPU, la pantalla, el teclado, em, ¿Qué más? ¿Ven? Es justo lo que les digo. ¿Te bloqueaste, Rosemary? sí, Vamos a ver. Kimberly, 10 partes de la computadora. Em, es la pantalla, el teclado, el mouse. em, ¿También va lo interno o solo lo externo? Tú dime 10 partes de la computadora. Ok. La memoria, Ujú. ¿Qué memoria? em, la memoria de RAM, Ok, em, lo que es el disco duro que le dicen. ok. Allá vamos em, mejor. ¿Cómo? Ya vamos mejor, ok. Em, la placa de la computadora. Ok. em, ¿Cuál otra? Solo eso se me viene. Ok, van 6. Ok, vamos a ver. Ever, 10 partes de la computadora sin mencionar las que ya mencionaron antes. La quemadora de disco, la tarjeta madre, las barras ¿Qué de barras? unos barritos verdes, no sé cómo es que se llaman. Esa es la memoria RAM, ya la mencionaron. Ah, em, Ok, Grecia. doy. Procesador, 5, no, espera. 5 partes sin mencionar las que ya mencionaron tus compañeros antes. procesador, Ok, em, a una, fuente de poder. a dos. Ay, ranuras. Más que ranuras. Ay, profe. La pantalla ya mencionaron, ¿verdad? Ya. Ay, Ok, unidad de disco también, ¿verdad? sí, también. Paremos ahí. Ok, si se dan cuenta, o sea, regularmente las primeras partes que se nos vienen a la mente son las 4 que todo mundo se sabe de memoria, ¿sí? Pero la computadora en sí tiene muchísimas partes. Hasta los cables son partes de la computadora, ¿sí? Entonces, de cierto modo, ¿sí? Cuando hablamos de partes de la computadora, que como les digo es una cantidad grande, ¿sí?, podemos hablar también que esta cantidad grande está dividida en dos grupos.
Jacqueline, ¿qué haces, Jacqueline? Es que estoy haciendo un mensaje de la tarea de mi hermano, es que ya mañana son sus exámenes, profe. Perdón, pero sí le estoy poniendo atención. Va. Ok, entonces, estamos hablando de que estas partes, que son bastantes, ¿sí? Están divididas en dos grupos, ¿sí? Un grupo es el hardware y el otro grupo es el software, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hardware, ¿sí? Estamos hablando de todas las partes físicas que tiene la computadora, tanto internas como externas, ¿sí? Son todas las partes que podemos ver, pero también podemos tocar, ¿sí? Entonces, por así decirlo, puedo tocar el mouse, puedo tocar el teclado, puedo tocar las bocinas, ¿sí? Puedo tocar la cámara, ¿sí? Todo eso que podemos tocar, ¿sí? Son partes de la computadora del grupo del hardware, ¿sí? Por otro lado está el software, ¿sí? Que son todas las partes de la computadora que no podemos tocar, como por ejemplo Word, ¿sí? Que es un programa, ¿sí? Windows, que es el sistema operativo, ¿sí? Una carpeta de software, ¿sí? Todo eso que está dentro de la computadora, pero solo podemos ver, ¿sí? Son partes de la computadora, pero del software. Para que entendamos mejor esta idea, voy a compartirles un par de videos. Primero uno, solo déjenme abrirlo de primero. Ok, en el primer video incluso vamos a recordar un poco de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Solo cuando lo comparta me dicen si lo escuchan. Al terminar de ver este video, ¿Lo escuchan habrás ahí? aprendido los principios básicos de la computación. Sí, profe. La computadora Gracias. es una máquina que te ayuda a hacer trabajos como escribir una carta, copiar fotos, hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Vamos a clasificar a las computadoras en tres grupos. En el primer grupo tenemos a las computadoras de escritorio, llamadas también PC u ordenadores. Con el paso del tiempo han ido variando de forma, tamaño y funciones, vale decir, en lo que pueden hacer. Sus partes principales son CPU, monitor, teclado y mouse. Que recordemos en esta parte, ¿sí? Habíamos quedado claros desde la vez pasada que esto no era en sí el CPU, sino que se llamaba como Case. case, muy bien, ¿sí? Y el CPU o procesador es lo que está adentro, ¿verdad? En el segundo grupo tenemos a las computadoras portátiles. Como su nombre lo dice, se pueden llevar a cualquier lugar. Son portátiles. En este grupo tenemos a las laptop y las tabletas o tablets, que son un poco más grandes que un celular inteligente. Se utilizan con los dedos porque tienen pantalla táctil. Significa que responden al tacto con los dedos. Y en el tercer grupo se encuentran los teléfonos móviles,
que son equipos o teléfonos inteligentes que nos permiten comunicarnos de forma rápida, eficaz y confiable. Al igual que las computadoras de mayor tamaño, te permiten enviar y compartir fotos, videos, mensajes, buscar información en Internet, etc. Una computadora tiene elementos que se clasifican en hardware y software. El hardware es la parte física de la computadora. Es todo lo que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el CPU, el monitor, el mouse, el teclado, la impresora, los parlantes, los audífonos, el escáner son hardware. El software es la parte lógica de la computadora. Está formada por los programas que ejecutan funciones, que hacen cosas. No son elementos físicos, es decir, que no se pueden tocar. Por ejemplo, el sistema operativo Windows, los programas Writer, Calc o Impress, entre otros. Una comparación sería el equipo de música y la música. El equipo está a la vista y lo puedes tocar. Es hardware. La música es el software. Para iniciar esta aventura por el mundo de la computación y la Internet, es importante conocer los principios básicos de la computación. Ok, entonces el video nos explica de forma sencilla, ¿sí? Incluso hace la comparación entre otro tipo de aparatos que bien podría ser un equipo de sonido. El equipo de sonido, sus bocinas, su casetera, su disquera, todo eso, pues vienen siendo partes del hardware, ¿sí? Sin embargo, la música, que es algo que no podemos ver, pero sabemos que sí está ahí, está sonando, ¿sí? Las frecuencias de radio, todo eso vendría siendo el software, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un link por acá por el chat. Este link los va a llevar a una aplicación voy a mostrar primero qué es lo que les va a salir a ustedes, ¿ok? Ok, cuando ingresen al link, ya sea en la computadora o en el teléfono, ¿sí? Les va a llevar a esta pantallita de acá, ¿sí? En esta pantalla, entonces, tienen que escribir su nombre, luego le presionan iniciar, pueden poner su nombre y apellido, ¿sí? Y es una pequeña actividad que dice partes de la computadora. Aplasta topos, los topos aparecen uno a uno. Golpea solo los correctos para ganar. Acá básicamente es como que el tutorial. ¿Sí? Este dice pégame, este dice no pégame. ¿Sí? Este dice pégame porque es la parte de una computadora, este no porque dice corto y largo. ¿Sí? Este tiene monitor, este tiene números, entonces a este le pego, ¿sí? Y tengo mi respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, luego del tutorial, por así decirlo, está el nivel, ¿sí? Si yo, por ejemplo, marco los correctos, me va a salir eso y me va a ir marcando estrellas, ¿sí? Si en cambio yo me equivoco, ¿sí? Me quiero equivocar y no me deja, ¿sí? Me va a bajar puntos. Incluso acá
me toma mi cantidad de puntos en base también al tiempo que me hice. A ver, en este de acá me voy a confundir y ahí me sale malo, ¿sí? Este está bueno. Entre más rápido lo haga, más puntos es que voy a conseguir. Entonces, son 10 niveles los que les van a aparecer. ¿Sí? Solo voy a compartir acá. Y al final, ¿sí? Van a poder, cuando terminen los 10 niveles, les va a aparecer una imagen. Déjenme se las muestro para que tengan una idea de qué es lo que van a hacer ustedes. Cuando yo terminé, por ejemplo, me salió esta imagen, juego completado, puntuación tanto, ¿sí? Mostrar respuestas o volver a empezar. A esta pantalla ustedes le van a tomar captura, ¿sí? Y esa captura ustedes la van a subir a la plataforma, ¿sí? Bueno, la suben a Drive y luego la suben a plataforma, ¿sí? Entonces, les voy a dar 5 minutos para que realicen la actividad. Ya les mandé el link acá en el chat. Y también les voy a mandar el link de la asistencia para que cuando terminen, cuando terminen de hacer el ejercicio, marcan su asistencia de una vez, ¿ok? Primero hacen uno y luego llenan otro. ¿Sí? Para que lo observemos en lo que los demás van terminando, ¿ok? Hola, en este video vamos a aprender qué es el hardware y qué es el software. Hablando de una computadora o de cualquier sistema informático. Puede ser un teléfono inteligente, inclusive puede ser un aparato electrodoméstico. Todos los aparatos electrónicos, o la mayoría de estos, tienen hardware y tienen software. Primero vamos a ver qué es el hardware. La definición sería que es la parte tangible de una computadora. Es decir, todo lo que se puede tocar. Podemos tocar, por ejemplo, la pantalla. Si la puedes tocar con tus manos, eso es hardware. Por ejemplo, el teclado, la impresora, un escáner, un ratón, un disco duro, pero estas ya son las partes internas, la tarjeta madre, un ventilador, o un procesador, o una memoria RAM. Inclusive los cables de una computadora, eso es hardware. El cable de alimentación, eso es hardware. Hablando de un teléfono celular, pudiera ser la pantalla táctil, la carcasa, la batería, el cargador, todo esto que puedes tocar, eso es hardware. Hardware de almacenamiento, de entrada y hardware de procesamiento. El hardware de salida está conformado por dispositivos externos que le transfieren la información al CPU. Por ejemplo, las impresoras, la bocina, todo ese del cual obtenemos información. El hardware de almacenamiento es donde se guarda la información procesada. Por ejemplo, el disco duro. El hardware de entrada, que es por donde metemos información a la computadora, como puede ser un joystick o un mouse. El hardware de procesamiento, que es estas partes que procesan la información, como puede ser la tarjeta madre o motherboard y el procesador. Todo el hardware de una computadora es muy importante. Cada uno tiene una función. En la pantalla puedes ver la información. El teclado te sirve para introducir información. El ratón. Pero todas estas partes internas que hacen que tu computadora sea rápida o sea lenta, te debes de fijar muy bien en lo siguiente. La tarjeta madre es la tarjeta donde se interconectan todos los
componentes o todo el hardware interno. Hay dos cosas que son fundamentales para que tu computadora sea rápida y las debes de tomar muy en cuenta a la hora de comprar una computadora. Es el procesador y la memoria RAM. El procesador hay dos marcas principales, el Intel o el AMD. No podría decirte cuál es mejor. Ambos son muy buenos, depende para lo que se use. La verdad, son mejor los procesadores Intel que los procesadores AMD. El procesador es el cerebro de la computadora, es el que hace los cálculos, es el que dice qué parte tiene que trabajar de la computadora. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el procesador sería como nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice qué parte del cuerpo se tiene que mover. Es el que da las órdenes para que se pueda mover cada parte del cuerpo. Entonces, en la computadora, el cerebro, ese es el que dice lo que se tiene que hacer. Ese es el cerebro. Tenemos procesadores como este que dice Intel Core Duo, que es 2, es decir, son dos cerebros en un mismo procesador, o este que dice el Intel Core i5, que son en algunos modelos son 3 cerebros o 5 cerebros en un mismo procesador. Este Intel i7 seguramente serán de 5 procesadores en uno solo. Imagínate si una computadora con un cerebro es rápida, ahora imagínate, pones 7 cerebros, pues es mucho más rápida para hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Entonces de ahí depende que tu computadora sea rápida. ¿Y dónde va el procesador en una computadora? Te voy a mostrar un simulador de una computadora para que veas dónde va el cerebro. Esta es una tarjeta madre. Entonces el cerebro va aquí, en esta parte que se llama zócalo. Entonces yo lo coloco ahí. Tiene que entrar exactamente aquí en este que se llama zócalo porque precisamente parece un zócalo y tiene una sola forma de entrar. Okay. Ahí está. Y tengo que poner estos sujetadores para que no se mueva. Porque debe de estar fijo, totalmente fijo. El cerebro o el procesador, cuando hace cálculos, se calienta mucho. Entonces debe de tener un ventilador para que lo esté enfriando y no se sobrecaliente y se pueda quemar. También debemos de poner una pasta que tiene esta forma. Esta pasta se llama pasta térmica y protege, y después va un ventilador más o menos como este. Simplemente hay que fijarlo a la tarjeta madre y se conecta para que tenga electricidad. ¿Ok? Cabe recordar que este es un simulador de una tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Sale? Entonces ya saben ahí dónde va. Otro de los componentes fundamentales del hardware para que una computadora sea rápida es la memoria RAM. Esta sirve para almacenar información, pero de programas que se están ejecutando. Si tú tienes una computadora que está muy lenta cuando abres muchos programas al mismo tiempo y se alenta mucho, o sea, llega el momento que se traba y ya no puedes hacer nada en ella porque abriste muchos programas, quiere decir que tienes poca memoria RAM. Entonces una computadora, entre más memoria RAM tenga, más programas puedes tener abiertos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Y la memoria RAM es esta. Es esta y va en estas ranuras en la tarjeta madre. Y entran ahí estas ranuras y llevan estos sujetadores. ¿Okay? Esos son los dos componentes básicos fundamentales. En una tarjeta madre como puedes ver, le puedo poner una RAM aquí, otra acá y otra de este lado. ¿Sale? Puede tener mucha memoria RAM. Entonces, al momento de comprar una computadora, fíjate en esas dos cosas. Que su procesador sea de varios núcleos y entre más memoria RAM tenga, será mucho mejor, mucho más rápida. Ahora veamos qué es el software. Lo primero que debemos saber es que la palabra software proviene del inglés, que su significado literal son las partes blandas. En caso contrario del hardware, que son las partes duras. Por eso hard es duro y soft es blando. Ya dijimos que el hardware es toda la parte física o dura, todo lo que se puede tocar en una computadora. Pero el software es todo lo que no se puede tocar. Lo que no puedes tocar con tus manos, eso es el software. Y técnicamente el software es un conjunto de programas, todos los que se te venga a la mente de aplicaciones que se puedan instalar en una computadora, todo eso es software.
o también hablamos para un celular. Todas las aplicaciones, todas las apps que se te vengan a la mente, todo eso es software y se van a instalar en el hardware, es decir, se instalan en el disco duro, este lo ejecuta por órdenes del procesador, la memoria RAM participa al momento de abrir los programas, y es decir, todo el hardware está trabajando en conjunto. El software se clasifica en tres grupos. Tenemos los software de aplicación, de programación y de sistema. Los software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. Por ejemplo, el software como Word, Excel, PowerPoint. Todos estos son software de aplicación. También aquí en aplicación pudiéramos meter algunos software de entretenimiento como juegos, reproductores de música, casi todos los programas de entretenimiento y ocio. Después tenemos el software de programación. Estos son programas que permiten al programador programar. Es decir, son programas o software que hace software o programas para hacer programas. Tienes que aprender un lenguaje de programación específico para desarrollar software. Y el software del sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Es decir, son los sistemas operativos como Linux, el propio Windows, que es el más popular para las computadoras de escritorio o laptops, o Android o iOS para teléfonos inteligentes o smartphones. Ahora hablemos del sistema computacional. Fíjate bien, ya sabemos qué es hardware y ya sabemos qué es software. Imagínate que tienes una computadora, pero no tiene ningún programa instalado. ¿De qué te sirve? Pues nada más como de lujo o para estar sobre un escritorio o para detener algunos papeles. Ahora imagínate que tienes software, que tienes ahí los discos de instalación o en una USB, pero no tienes en dónde instalarlos, no tienes hardware. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces debes de tener las dos cosas para que pueda ser funcional este sistema computacional, ¿vale? Entonces ya tienes hardware, ya le instalaste el software y ahí está la computadora. Pero necesitas algo importante, algo que se llama humanware, que es los usuarios que van a usar esa computadora. Imagínate, tienes la computadora, pero nadie la usa, no tiene ningún propósito, ningún fin. Entonces, estos son los tres elementos que están relacionados directamente y se les llama sistema computacional. Y para que quede un poquito más claro, el humanware hace referencia a la presencia humana antes, durante y después de las computadoras. Bueno, eso es todo. Espero te haya sido útil. Ok, no, Jacqueline, no fui yo. Es que me salió y estaba ya terminando y no sé qué tocaba y ya no me pude meter. No, pero no No fui lo he yo. terminado. Ay, perdón, solo era la pregunta, profe. En mi plataforma está también el link para que puedan entrar ahora a través de él, ¿ok? Bueno, entonces, ahora, lo de la asistencia, me imagino yo que ya la terminaron de marcar, Profe, una pregunta. ¿sí? Fíjese que yo a ese link no puedo entrar. Ah, ¿cuál de los dos? Al link de asistencia. El de Forms. El de asistencia. Ok, ¿te sale algún mensaje? No me deja entrar, no sé. Es porque tienes que iniciar sesión con tu correo electrónico. Si no, no te va a dejar llenarla. Pero al ingresar no me ingresa, ¿sabes? Sí, bueno, básicamente si no tienes tu correo abierto, no te va a dejar. Dime, Catherine. ¿Será que podría mandar el link otra vez? Es que se me apagó el celular y... Ok. Miren, voy a marcar la asistencia de ustedes de forma manual, ¿ok? Bueno, entonces, entonces van a ser las partes físicas de la computadora, es decir, las que podemos tocar, y las otras van a ser las partes no físicas, es decir, programas, sistemas y todo lo interno de la computadora que
nos sirve para que funcione, ¿sí? Pero no podemos tocar físicamente, ¿sí? Entonces, de este tema les voy a dejar actividad, les voy a dejar tarea, ¿sí? Una va a estar relacionada a lo que es el hardware y la otra va a estar relacionada a lo que es el software, ¿sí? Similar a las tareas que hemos hecho en las semanas anteriores, ¿sí? Les voy a solicitar que investiguen solo un párrafo corto sobre hardware, un párrafo corto sobre software y luego pongan imágenes de cada uno de ellos, ¿ok? Esto lo pueden realizar ya sea en Word o lo pueden realizar a mano, ¿sí? Pegando las imágenes en sus hojas, ya sea en hojas o en cuaderno, ¿sí? No sé si alguien tendrá alguna duda sobre el tema del día de hoy. ¿No? Perfecto. Entonces,